¿Quién iba a decir que después de tanto tiempo de luchar contra monstruos, al fin puedo salir con mis amigos de acampada? ¿Cuántas vueltas da la vida, no? Dijo Coyote, mientras ponía otra salchicha en el fuego, y todos del grupo reían suavemente. El padre en ese momento, con una voz tranquila, nos dijo mirándonos uno a uno a los ojos: Bueno, un poco de humor siempre es bienvenido, amigo Coyote. Y la verdad, lo necesitamos. Mañana va a ser un día muy duro, y no podemos descartar que lo que queda de noche no nos atacará de nuevo. Pero nada si os digo que no podremos descansar más de 2 o 3 horas antes de ponernos a la acción. Un descanso corto. Mihai estaba pensativo. No se había sentado en ningún momento. Estaba apoyado en un tronco, mientras tocaba con un dedo su mentón pensativo. Aureliano, ¿cuánto puedes usar ese don tuyo? ¿Y qué tan efectivo es? ¿Pierdes el control? ¿Puede poseerte? Danos detalles, amigo. Quiero saber con quién estoy luchando, ahora que vamos a entrar en un lugar muy peligroso. Quiero saber los detalles de cada uno de vosotros. Bueno, todo lo que sea correspondiente al combate. No me importa qué tipo de chuche para perros te gusta, amigo Coyote. Eso lo dejo a tu intimidad. Bueno, lo que muchos creen es que a todos los cáninos nos gustan las orejas de cerdo, pero he de admitir que a mí me parecen repulsas. Si he de admitir algo, es que soy fan del cordero, dijo Coyote, intentando imitar el acento de un burgués inglés. Todos se rieron a boca abierta. No podía no relajarme con este hombre, y es que era más que necesario para aliviar los nervios. Incluso Mihai, que estaba en guardia mirando a Aureliano fijamente, se rió. Aureliano, en ese momento, simplemente movió los brazos de lado a lado en tono de desconocimiento. No lo sé, Mihai. No había hablado conmigo desde que tuve un trabajo en el infierno. No en nuestro infierno. Es una larga historia, pero estaba dormido. Había usado su poder en un reino que no era el suyo, y ahora parece que, gracias a tu toque, a tu presencia maligna, él ha despertado. Bueno, no sé si llamarla maligna, digamos, infernal. Sí, cada uno tiene sus historias, amigo. No importa eso. Lo que importa es que tengo poderes tomados de abajo y no son útiles arriba. No importa nada más. Pues lo único que puedo hacer es preguntarle, dijo Aureliano. Cerró los ojos y empezó a meditar, y entonces empezó a hablar. Estoy en una habitación en blanco, y hay un hombre con el pelo pelirrojo, con un traje azul. Está sentado en una silla. En esta sala hay una mesa redonda pequeña y 2 sillas. Me hace un gesto para sentarme. Gracias por haber esperado mi recuperación, amigo. Ha sido un tiempo. Cuanto más lejos de ti estoy, más tardo en recuperarme. Si no te importa, ¿me dejas usar tu voz un momento para hablar con este muchacho? Aureliano torció un poco el cuello y se escuchó un crujido. Su voz cambió y se hizo mucho más grave. Tu presencia me asquea. Me da ganas de vomitar. Y si no fueses útil te eliminaría. Sin embargo, las reglas no funcionan así. Eres útil para la causa del bien, aun cuando uses todas las herramientas del mal, porque te es más fácil usar las herramientas que creer en Dios, ¿no? Propio de los humanos. Respondiendo a tu pregunta, lo único que necesitas saber es que soy fiable, y cuando lo necesites te ayudaré, pero no obtendrás nada más de mí, maldito demonio. Al decir esto último, la voz de Aureliano se relajó y Mihai se rió. No dijo nada más. Levantó las manos y con aire tranquilo dijo: Con eso me basta.
¿Puedo fiarme entonces de ti, Paloma? Luego de eso miraron todos a Caitlin, y ella no tardó en darnos la información que queríamos. Cazadora, irlandesa, druida, vengo aquí por trabajo. Soy buena en lo que hago. No necesitéis nada más. Todos asentimos y nos relajamos. No medimos ninguna otra palabra más en el saco de conversación que habíamos tenido hasta ahora. Era necesario descansar la mente y escuchar chisporrotear un poco la pobre hoguera que estaba aquí. Incluso la luz de ella se alejaba rápido. Este lugar era profundamente maligno y no hacía ni siquiera falta una sola prueba más de ello. Descansamos durante 4 horas y nos preparamos para levantarnos todos, cuando a lo lejos vimos como una bandada de cuervos venían en nuestra dirección. Nos pasaron de largo. Algo nos indicaba que ahí estaba el marqués y que nos estaba esperando. Así lo hicimos. Empacamos nuestras cosas y fuimos con un tono cauteloso. En medio del bosque había algo que desentonaba. Un pequeño castillo del siglo XI, de piedra negra. Delante de él, en la entrada del castillo, había 2 guardias, 2 armaduras negras colosales, y sus portadores nos miraban con ojos rojos y penetrantes fijamente a los ojos. Aureliano fue hacia uno y Coyote fue hacia el otro. Coyote empezó a quitarse la ropa para transformarse y Aureliano empezó a tomar una aureola. Su cuerpo tomaba una forma más musculosa, más hercúlea, ganando unos 10 o 20 centímetros a ojo. En una de sus manos apareció un escudo y en la otra un martillo de guerra. Polvo blanco empezó a venir a su alrededor y una cota de escamas de color plateado se empezó a dibujar sobre su cuerpo, desde el cuello hasta el final de las rodillas. Tenía, lo que yo entendí, algo parecido a una armadura normanda, ya que no tenía pantalones algunos. Esperaba que ese hándicap en movilidad no fuese contraproducente para él, pero ¿quién soy yo para juzgar el poder de un ángel? Nos dejaron pasar, mientras nuestros 2 compañeros nos dieron la suerte con un asentimiento con cabeza. Entramos los 4 restantes. Era una pena. No conocía a los que estaba conmigo. Habría intentado usar alguno de mis chistes de humor de dudosa procedencia para subir la moral, pero tenía una druida rara, un cazador ancestral y 2 cobardes. Bueno, uno menos cobarde que otro. El que no conozco es un emo que tiene un poco de pelo gris y lanza frío, como si fuese una maldita nevera andante. Y luego está mi gallina. Espero que este muchacho mío entre en alguna oficina y esté tranquilo ahí. Acre necesitará su astucia mental en otro lado, lejos del campo de batalla. Las puertas condujeron a un patio interior que tenía una puerta entreabierta. El patio era un espectáculo vergonzoso. Cadáveres medio descompuestos, esqueletos y todo tipo de animales en partes cortadas por todo el mismo. Había pentagramas mal dibujados y cuerpos que estaban pegados con clavos a la pared. Esto parecía ser alguna especie de ritual profano que había tenido lugar hace poco. Al entrar a la única puerta que estaba abierta, había un vestíbulo, y después del mismo se veía una sala del trono. Pero no fuimos tan rápido, porque delante de nosotros apareció una horda de no muertos. En esta ocasión no eran vampiros arrogantes,
ni tampoco gárgolas, ni estatuas. Eran zombies. Estos pobres desdichados eran el resultado o los restos del ritual anterior. A algunos les faltaba brazos, otros piernas, otros eran solamente torsos que se arrastraban por el suelo con sus vísceras dejándolas al aire. El padre se ajustó el cinturón y sacó una granada, o yo creí que lo era. La lanzó hacia la horda, haciendo una gran y estruendosa explosión. No era una granada convencional. Parecía ser que era un ritual, ya que la explosión no dañó en absoluto la estructura de nuestro alrededor, solo quemó con un fuego sagrado a todos los que la explosión tocó. Pude contar a una treintena de esos no muertos. Sin embargo, la horda era tan extensa que no pudo acabar con su totalidad. Los que quedaron eran pobres desdichados que estaban alejados de la zona principal. Eran 6 y fácilmente los rodeamos y los decapitamos para luego tirarles una cerilla y quemarlos. Era lo único que podíamos hacer por ellos, quemarlos con un fuego purificador. Después de la magna puerta de la alzada del trono, una puerta decorada con cadáveres y con cráneos secos ya y olvidados por el tiempo, entramos de nuevo a lo que creímos que era un campo de batalla. Y acertamos. Nuestro instinto no nos traicionó. Fuera, los estruendos de la batalla cada vez se escuchaban más fuerte. Así que nosotros tuvimos que aprovechar el momentum. Delante de nosotros vimos un despojo. Un hombre que antaño era noble, que antaño tenía algo grácil en él. Ahora solo veía un vampiro lleno de heridas. Lo que antes parecía ser ropa noble, ahora estaba desgarrada. Algo había pasado. Algo no estaba bien. Algo estaba fuera de lugar. Ninguno de los 4 dijimos una sola palabra. Nos distanciamos, dejamos espacio entre nosotros. Observamos la escena. Este ser estaba herido. Alguien más había venido aquí y había intentado enfrentarse a él. O alguien le había castigado. Su cuerpo, más que en una batalla, parecía ser fruto de la tortura. Al vernos entrar, dejó de jadear e intentó mostrarse lo más digno posible. No nos dirigió la palabra. Era de entender. No era necesario el diálogo. Éramos invasores. No éramos invitados. El ser atacó obviamente a los más vulnerables. En el momento en el que Mateo intentó hacer otra de sus ráfagas de hielo, esas estalactitas de hielo que iban a atacar a nuestro enemigo, ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano antes de que éste lo golpease con todas sus fuerzas en el pecho. No sé ni cómo pasó a día de hoy. No me dio tiempo ni siquiera a desenvainar mi arma. El padre parecía ser el único que no se había sorprendido con este acto. Era solamente un parpadeo lo que necesitó ese malnacido para golpear a Mateo contra la pared y dejarlo inconsciente. Eso como mejor de los casos. Creo que se había roto la columna vertebral y había muerto. Nuestro amigo el gallina obviamente se escondió detrás de una columna y el vampiro ni siquiera le dio importancia. Yo, viendo que se estaba fijando en el padre, me transformé en cuervo y volé hasta lo más alto de la sala, y en ese momento volví a transformarme en humano. Él ni siquiera se estaba fijando en mí. Era como si fuese algo inmundo, algo que no merecía su atención. El padre en ese momento estaba diciendo unas palabras en un idioma que ni el vampiro ni yo parecimos entender, y atacó con su espada al vampiro. Su velocidad aumentó vertiginosamente, y casi estuve a punto de errar mi ataque al vampiro por la espalda. Pero, como he dicho antes, ni siquiera lo importó. Lo paró.
No entiendo cómo pudo haberlo parado. Le iba a atacar en medio de la espalda, desde las alturas. Él ni siquiera se giró hacia mí, solo puso la espalda ancha y abierta ante mí. Movió la mano hacia atrás y me bloqueó con su propia espada mi ataque. Luego, como si estuviese golpeando una yegua salvaje a un potro inquieto, me dio una patada que me lanzó al otro lado de la sala. Era frustrante ver que ni siquiera era un desafío para ese vampiro ancestral. Sin embargo, el padre parecía hacerle retroceder con una eficiencia absoluta, no porque fuese marcialmente mucho más superior a él, es más, parece que ahora estaban en igualdad de condiciones. Para nuestra fortuna, parece que el hecho de que estuviese en un estado tan deplorable era nuestra victoria. El padre parecía ganarle por pura destreza marcial, experiencia acumulada con los siglos. El vampiro poco a poco estaba retrocediendo y el padre poco a poco estaba atacando sus tendones, y eso, pese a que cualquier otro ser vivo lo haría llorar de dolor, a un vampiro solo le estaba quitando movilidad. El vampiro sí, parecía sentir dolor, pero no como un humano, porque ¿quién en su sano juicio, después de haber recibido un tajo en la articulación del codo o de la muñeca, seguía luchando? Y por vez primera el vampiro empezó a hablar en medio del fragor de la batalla con el padre. No creas que con esto me habrás vencido. No creas que esta va a ser la última vez que nos encontremos. Maldito hijo de perra, cachorro de un dios abandonado. El padre le sonrió y con una voz suave, calmada, y que no había perdido en absoluto el ritmo, le dijo: «Di lo que quieras, engendro, pero al menos mi maestro no me maltrata por fracasar». El vampiro se llenó de cólera y pareció haber perdido el control por un solo segundo. No más que eso. La experiencia no permitía al cuerpo perder más posibilidades en un combate que ese. Pero eso fue suficiente. Ese momento en el que su guardia fue imperfecta es lo único que necesitó el padre. Su sable, que antes estaba en una guardia equilibrada delante del padre para poder parar todos sus ataques, se bajó por un instante, y en el momento de levantarlo fue demasiado tarde, ya que el padre clavó el sable en su garganta y subió, cortando por la mitad la cara del desgraciado. Eso hizo que él retrocediese, poniendo una mano en el rostro, y el padre sacó el sable y con un corte horizontal lo decapitó. Detrás de nosotros vino nuestros amigos, y nos comentamos el combate, cada uno por su lado. Un momento. Caitlin no había entrado con nosotros. ¿Dónde estaba Caitlin? Caitlin tenía una misión, pero no era enfrentarse a este ser. La vi yendo por el patio interior a unas catacumbas. No sé más, dijo el padre mientras nos miraba a todos. Aureliano, ¿qué tal tu combate? Fue duro. Ustedes entraron y nosotros nos apartamos el uno del otro. Yo permití que me poseyeran. Fue una sensación extraña. Mi propio olor cambió. Al tragar, cambió incluso la forma de sentir mi propia saliva. Mi cuerpo se sintió mucho más ligero, pero musculoso a la vez. Les conté mi combate sin entrar en muchos detalles. Fue extraño, sí. Obvié mucho que no quería compartir. Mihai parecía estar expectante con toda y cada una de mis palabras, pero no le iba a dar esa satisfacción. Nemamiah me dijo que pese a ser un aliado, tenía que estar en guardia con él. Yo, obviamente, no iba a hacer caso a este ángel del todo. Tenía mi propio criterio, y pese a que era mi amigo, yo tengo libre albedrío. Después de él, darme la armadura y el arma, el escudo en mi otra mano, no tuve ni siquiera tiempo para poder sentirme cómodo en mi nuevo cuerpo, ya que el vampiro me atacó con un martillo de guerra.
El choque del escudo y el martillo fue ensordecedor, como una campana. El ruido hizo temblar la tierra, y yo no perdí un solo momento. El resto de su cuerpo estaba alejado de mí, pero no su pierna. Le golpeé lateralmente con el martillo y sentí como sus articulaciones crujían. El vampiro se puso automáticamente de rodillas, pero ni mucho menos fue suficiente para derribarlo, ya que hizo un barrido lateral con el martillo y me golpeó de lleno en el escudo. Eso me lanzó volando de lado unos metros, lo suficiente como para entorpecer el combate de Coyote. Coyote, para no tropezar, saltó, y el otro vampiro que se estaba enfrentando a él le golpeó de lleno, cortándole uno de los brazos. Maldije para mis adentros. Sin embargo, Coyote, lejos de sentirse derribado, solo maldijo, diciendo: «¡Oh, venga ya! ¿Siempre tengo que perder los brazos en estos combates?». Y volvió a arremeter contra el enemigo, y reincorporándome le ayudé. Atacando el flanco descubierto del otro vampiro, tenía una espada mandoble que estaba empuñando con las dos manos. Mientras se defendió con una guardia de Coyote, yo le golpeé en el pecho, en la parte descubierta de su lateral izquierdo, y eso pareció impactar, ya que el vampiro escupió sangre, y Coyote en ese momento empujó más, hasta que sus garras rompió la guardia y le atravesó el cuello. En ese momento las garras de Coyote giraron hacia el otro lado y le arrancó la cabeza de Cuajo, cabeza que lanzó contra su compañero que estaba cargando contra nosotros. Este la desvió con una mano y cargó contra Coyote, golpeando con el martillo el lado que estaba descubierto del mismo. Al fin de cuentas le faltaba un brazo. Coyote solo hizo un gesto de dolor mientras caía al suelo, y yo obviamente no me iba a quedar ahí parado viendo cómo destruían a mi compañero. Una fuerza sobrenatural me invadió y sentí como perdía el control de mi cuerpo. El escudo desapareció en el aire y mi martillo se transformó en una espada. Espada con la que corté por la mitad al enemigo. No sé de dónde salió esta fuerza tan sobrenatural, pero tan rápido como vino, se fue. Y sentí como mi cuerpo volvía a ser mío. Volví a sentir mi propio sabor, mi propio olor. Mi cuerpo volvía a ser mío. Era extraño y tampoco agradable. No me gustaba la sensación que había tenido. Había sentido por un instante que había perdido mi libre albedrío. Después de escuchar la historia de Aureliano, tanto el padre como yo nos miramos extrañados. Este hombre había sido poseído por un ángel. Ya sea la posesión de un ángel o un demonio, no era buena noticia, porque el ser humano pierde su voluntad, y eso no es bueno para ningún lado. Lo importante aún así es que habíamos ganado. Estábamos maltrechos. Coyote le faltaba una mano, y no sabíamos dónde había ido Caitlin. Teníamos que movernos a las catacumbas. Cogimos a nuestros heridos y parecía ser que nuestro querido farmacéutico era muy útil. Parece ser que analizó muy bien todas las heridas y las trató con una eficiencia propia de su oficio. Él se quedó con Mateo y se quedó también a revisar a Coyote. Nosotros, Aureliano, el padre y yo, bajamos por las escaleras de las catacumbas. Todas las puertas de las celdas estaban cerradas salvo una. Ahí había unas cadenas a la pared que parecían haber sido usadas hace poco. En el suelo había unas enredaderas que parecían antes conectarse con algo en el suelo. El padre en ese momento frunció el ceño y con un tono seco y cansado dijo: «Alguien estaba aquí prisionero y ella se lo ha llevado. No sé quién es, pero no me gusta no haberlo sabido. Me siento usado y tenemos que averiguar qué es». «No, padre, no tenemos. Tiene que averiguar.
Hemos colaborado por esta misión, pero mi trabajo está con Acre. Ahora cada uno está por su camino. El padre frunció el ceño y asintió. No me dio más palabras conmigo. No parecía caerle bien, era de entender. Él tampoco me caía bien a mí. Todos los santurrones eran iguales. Eran idealistas y prejuzgaban a los demás por sus métodos. Todos son iguales. La misión terminó y cada uno fue por su lado. Yo me llevé al farmacéutico y di su aprobación. Me gustó luchar junto a este grupo tan improvisado de compañeros. Esperaba saber qué pasó con Caitlin y esperaba que Aureliano no volviese a perder el control otra vez de su cuerpo. Después de 2 días, recibí una llamada. Estaba pescando en los grandes lagos de Estados Unidos. Mihai, ¿no me habías dicho que en la oficina también hay reglas extrañas? ¿No? Bueno, pero son más sencillas que las normales, amigo. Tendrás que adaptarte. Ya te irás acostumbrando. Os ha narrado Raúl y espero que os haya gustado la historia de esta noche. Si es así, por favor, regálame un like, un comentario y un compartir. Y si no eres miembro del canal, te invito a ello. Habrá historias exclusivas, tanto para los miembros de YouTube como para los miembros de Spotify. Y si no has seguido el canal en el Spotify, te invito a ello, porque ahí habrá historias únicas que no habrán en ningún otro lado. Te he narrado Raúl y te deseo muy buenas noches.